Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la información, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento. Eso es importante. Aquí en Debate Abierto. Don Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, aquí, don Hugo, comenzando estos ejercicios de fin de año y definitivamente el tema de lo que se come para esta época pasa de lo regular a lo extraordinario. A lo extraordinario e importante, uno de los platos que es en diciembre son prácticamente no puede faltar en una mesa el jamón o la parte de cerdo, en fin, algo. A mí me encanta el tamal de oreja de puerco, por ponerle un ejemplo. Usted no sabe de lo que le estoy hablando. Eso es chiricano, así que tranquilo, no se preocupe. Le entiendo muy bien esa Pero limitación depende de cultural. qué región, porque yo soy del tamal de puerco con costillita. Usted no ha probado ni tamal de maíz nuevo. Pero mire, dejemos el tema ahí, que va a salir perdiendo esta discusión. Vamos a presentar a nuestros invitados porque decía yo antes de entrar al aire que era como una piedra de fogón. Son tres piedras distintas. Hacen el fogón, pero son tres piedras distintas. Tres piedras de distinto tamaño, el riesgo de que se nos voltee la paila es alto. Es que si una se sale o una... Vamos a presentar a nuestros invitados para que usted esté claro. Está con nosotros don Osvaldo Díaz, de la Asociación Nacional de Porcicultores, productores de cerdo. Bienvenido, buen día. Muy buen día, Hugo. Gracias por acompañarnos. Está Nilo Murillo, del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Bienvenido, buen día. Gracias, Hugo. Y don Roberto Pretel, de Acovipa, la Asociación de Comerciantes, Distribuidores y Víveres de Panamá. ¿Cierto? Gracias, buen Bien, día. muchísimas gracias a los tres. ¿Por qué decía que tres piedras distintas? Porque acá Acovipa está diciendo, no hay cerdo para este fin de año, hace falta, no hay suficiente. Los productores dicen, no hombre, nosotros tenemos suficiente. Y está también el IMA que dice, yo tengo que importar para que haya cerdo de acuerdo a la necesidad de la gente. Comencemos diciendo cada uno la verdad que tiene para ver cómo llegamos a un entendimiento. Aquí hablándonos de frente todos. Los Comienzo yo como el que productor. tome la palabra, el que quiere tomar la palabra. Bueno, al final, nuestra industria, que representa más de 1.051 millones de dólares de inversión, ha venido trabajando en los últimos 5 años en su desarrollo. A pesar de que enfrentamos acuerdos comerciales a corto plazo, hemos hecho las inversiones, somos más eficientes, producimos una mejor calidad de cerdo. ¿Y hay cerdo para la Navidad? Sin duda alguna, sin duda alguna. Lo que pasa aquí, Hugo, y quiero ser sincero, es que la guerra de Ucrania jugó un papel fundamental desde que inició. Y esto ocasionó obviamente que productores pequeños y algunos medianos salieran del rubro. El costo de los principales insumos en nuestra industria es el maíz y la soya. Ajá. Y el maíz se duplicó. Eso provocó un desfase. Sin embargo, la industria le ha hecho frente y yo creo que hoy a las principales cadenas de supermercados en las cuales los productores serios y responsables hemos suplido, les mantenemos su abastecimiento. A usted no le hace falta el cerdo. Hay puerco para diciembre, para toda la fiesta de diciembre. Bueno, yo pienso el tema de si hay abastecimiento o no de cerdo y no crear de que la comunidad o los panameños se asusten si van a encontrar, no lo dice Acovipa, los amigos productores que tenemos muy buena relación con ellos, dicen que sí tienen, pero el comercio y los consumidores dicen lo contrario. Entonces, creo que no es momento de crear un debate si tenemos o no tenemos. Si en su momento, como lo han dicho ya algunos de ellos, ha habido desabastecimiento por el tema de Ucrania, el tema del maíz, del sorgo. Las inundaciones que hubo recientemente, a propósito. Creo que aquí debe haber un balance porque el bien común siempre tiene que prevalecer y es el consumo y la alimentación del panameño. Entonces, ahí es donde yo digo, el consumidor, el comerciante, pero principalmente el consumidor es el que va y busca
y lo hemos oído, lo vemos en los medios, no encuentra el producto. Entonces, pienso, Hugo y señores, amigos, que debemos trabajar en lo que nos viene más adelante, que a partir del 1 del 2026 el cerdo va a entrar en 0 arancel. Bien, no, bien por lo que viene adelante, pero primero déjeme vivir esta Navidad y también este Día de la Madre, ¿no? Porque muchos hacen su arroz con puerco para el Día de la Madre y es delicioso. Al final, ustedes también decían que necesitaban importar cerdo y tuvieron que importar cerdo por el tema del precio también. Es otro detalle. Bueno, Hugo, mira, es importante tratar de buscar la fórmula creada de lo que realmente Lima necesita. El Lima necesita picnic ahumado salado, no cerdo crudo. Ajá. ¿Ves? Eso nos impulsó a nosotros a solicitar en la cadena porcinocultora una cantidad de picnic con hueso para tratar de llevarlo a la mesa del consumidor panameño, que nadie piensa en él. Y nosotros tenemos una labor a los de riesgo económico y social de llevarle oportunidades, como de hecho lo estamos haciendo. En ese orden de ideas, me ofrecieron 145.000 picnic con hueso, la agroindustria. Porque aquí hay un error. Una cosa es la agroindustria, que transforma la materia prima cruda, y otra cosa es el productor de cerdo, que el cerdo está crudo, lógicamente. Claro. En ese caso, ofrecieron 145.000 y hoy día pudieron con 85.000 piezas. Probablemente porque el Estado, a través de su gobierno, decidió el programa de esta manera, porque es lo tradicional, y no les dio tiempo. Pero ya giramos una nota para el 15 de enero, para que la cadena se reúna y que se pongan en las pilas y me digan en la mesa con cuánto pueden para el próximo año. Para el próximo año, pero para este tuvo que importar. Sí, por supuesto, tuvimos que importar, si no, no vamos a llegar a los términos que el IMA vende por porcentaje a nivel nacional. Eso que me dice entonces, que no había suficiente. Había algo prometido, no se pudo llenar la cuota, ¿qué pasó? Creo que Nilo, junto con 2 directivos más de la asociación, tuvimos una reunión en el mes de agosto, septiembre, donde le explicamos claramente que el picnic ahumado en el periodo 20, 21 y 22, en promedio se vendieron 174.000 piezas. El 23 se suspendió porque nosotros no nos íbamos a prestar que al final se estigmatizara políticamente un programa y a la vez el gobierno repartiera de una manera cuando el oncológico estaba necesitando fondos. Nosotros, los productores, decidimos echarnos atrás, decir no va. O sea que las estadísticas son claras. El picnic ahumado se vendió en los últimos 3 periodos en 174.000 piezas, no 500.000 de piezas. 500.000 de piezas representa el 25% del mercado nacional. O sea que ellos en esta vuelta van a participar. Ese es uno de los puntos de análisis una vez que nosotros tomamos la ejecución del IMA. Ajá. ¿Cómo tú respondes a una compra de 30 a 25 millones de dólares de cárnicos de todo tipo para luego entregarlo y regalarlo? En esta ocasión nosotros no estamos regalando nada. Estamos invirtiendo 11 millones y estoy recuperando 5.5 millones actualmente una vez que nosotros hagamos las ventas. Incluso hemos dicho públicamente que este no es un esquema político y para ningún político. Estamos en las áreas cubriendo nuestra sociedad que necesita. Pero la observación es que, ¿cómo pasamos de 175.000 a 500.000? ¿Cómo dimos ese salto? Te lo explico rápidamente. Se daba cabeza de puerco, se daba pollo, se daba pollo en bolita, pollo no en bolita. O sea, era una diversidad de cárnicos que se entregaban, que eran más de 500.000. Pero entonces picnic se mantiene. ¿Qué es lo que puede proveer los productores locales? El picnic se mantiene y yo no tengo problemas con comprar el picnic. Pero me hicieron una oferta y puedo comprar más. Pero antes de importar, yo fui a ver la oferta nacional y la agroindustria no me cumplía. Y cumplió con 145 en mesa y en realidad fueron 85.000. Probablemente porque no estaban preparados. Pero como te digo, ya veré en febrero, cuando ya me digan los números, realmente con cuánto pueden y qué es lo que pueden hacer para yo tomar decisiones a futuro. Oye, curiosidad, más allá de que haya o no haya, hablemos de precio. ¿El precio al que usted lo compró era mayor, menor que el que ofrecía el productor nacional, la industria nacional? Mira que es interesante la pregunta. Nosotros nacionalmente tuvimos precios de 23.75, de 24 dólares, y nosotros estamos comprando internacionalmente en ese precio oscila.
más o menos 24, diferentes precios, pues son 3 compañías a las cuales pudieron darnos la posibilidad de vendernos, porque también astutamente nosotros hicimos varios manejos de negociación en la mesa, entre ellos que nos dieran posibilidad de pagar el próximo año. ¿Es precio competitivo o a ustedes le pagaban menos? A nosotros nos pagaron en esta vuelta creo que $1 o $1 y algo menos, como lo dice el licenciado Murillo. Pero lo importante para nosotros, como dijo él, es que los acuerdos Sí. de proveer este Ajá. jamón se den con la antelación necesaria. O sea, De, que de bueno- septiembre a la fecha, Sí. No se puede. ninguna agroindustria puede procesar esa cantidad de O sea, jamón. lo que pasa este año es lo que pasa este año. Es que ver cómo mejoramos el próximo año y después entrar en el 2026. Así es. Y le adelanto, Hugo, en la última reunión de cadena, Ajá. que fue la semana pasada, se acordó una importación de 1.000 toneladas métricas, dirigida en producto fresco para que la agroindustria transforme ese producto nacionalmente. Porque esa transformación nacional de cada jamón representa 7 personas detrás procesándolo. Generación de empleo, que es lo que necesitamos Así en es, este momento. necesitamos circulante. Al final necesitamos dejar esa plata aquí, no pagársela a uno y se vaya al extranjero. Bien, el IMA compró al productor nacional, pero el consumidor está diciendo no encuentra el jamón acá fuera de la feria de Lima. Aclaro, no estamos hablando específicamente solo de jamón, sino todo el resto de los productos de cerdo. De cerdo. A Covipa fuimos lo que propusimos en la primera cadena de que iba a haber un desabastecimiento de jamón picnic. Era el producto más preocupante. Es más, en cadena nosotros decidimos no meter otras partidas arancelarias que eran productos como las costillas que utilizan los restaurantes, franquicias, etcétera, para no buscar, como se dice, una roncha en el camino. Y se aprobaron 1.000 de picnic procesados y 1.000 para la agroindustria. Todavía tenemos, con todo y que Lima está trayendo 500, tenemos miembros que dicen, me voy a quedar corto de picnic. Y Por aquí eso- el que sufre es el consumidor. Es correcto. ¿Cómo le aliviamos la carga al consumidor entonces? Bueno, Hugo, es lo de, que yo- de esas 2.000 toneladas métricas que se aprobaron, no ha entrado todavía nada más el 76%. O sea que todavía hace falta por entrar. Todavía hace falta por entrar. ¿Va a haber entonces suficiente o no? Debe haber. Esperemos que sí. Debe haber. Bueno, Yo- ya tenemos. Bueno, mira, ya- yo como ya- Instituto ya de estamos Mercadeo equilibrando esto. Agropecuario, Ah, yo como Instituto de Mercadeo Sí. Agropecuario, y lo hablo con ellos aquí, a quienes conozco, soy muy amigo y comparto con los productores y comparto con la agroindustria. Este esquema tiene que cambiar. Los culpables son las mismas cadenas agroalimentarias de todos. Porque a la hora de tomar las decisiones que tenemos que tomar en tiempo temprano, salen a comprar cuando está caliente el mercado, salen a comprar con secuestro a compras de quienes tienen que comprar, y una industria, ya sea comercial, ya sea productora, ya sea agroindustria, no puede dejar al consumidor en tela de duda. ¿Y quién es el que le saca el cuerpo a tiempo para tomar estas decisiones a tiempo? Perdón. Creo que nos falta madurez en todo esto. Aparte de madurez, lo que pasa es que no hay inventarios ni estadísticas serias. Entonces, sentarnos en una cadena, estamos viendo números que Perdón. dicen mis amigos productores, bueno, yo tengo tanto, y nosotros acá los comerciantes decimos, necesitamos Pero tanto. don Pretel, yo Dígame. estuve revisando estadísticas y ahí está, no solamente desde la década, ni siquiera los últimos 5 años que hay un montón, sino de la década anterior. Me llamó la atención que de 2015 a 2016 se duplicó la importación de cerdo. Así, se duplicó literalmente de un año a otro. Del 15 al 16 se duplicó. ¿Cómo fue eso? No lo sé, nada lo explica. Pero lo que quiero decir es que hay data suficiente para analizar. Me llamó la atención lo poco que varía el precio, las cantidades de importación, y yo quisiera saber si el gobierno por este lado ha planteado de manera consecuente una política de importación, porque entiendo que hay un reciente decreto, Sí. pero ¿cuál es el enfoque? Porque a mí me resulta altamente delicado que la importación sea un recurso cuando tenemos un problema de desempleo en las provincias que es fulminante. Y como sociólogo tengo que decirlo, esto es lo que a mí más me preocupa. Bien, la pregunta creo que cae para los tres, no solamente para Covipa y para gobierno, creo que cae para los tres. Yo Comienza se la usted. contesto. Hay un tema, y vuelvo y repito, tenemos que pensar como país. No solamente por la seguridad alimentaria. Es vital. Que es vital. Y que hoy día el señor Trump la ha puesto otra vez sobre la mesa como determinante. Vuelvo y repito.
primero ante todo debe prevalecer el consumidor y la alimentación. Entonces, en un momento dado que yo me siente con los señores amigos productores, yo mira, ahora mismo tengo suficiente cerdo. Los comerciantes podemos llegar a un acuerdo, te vamos a comprar eso, el IMA le compra el resto, todo el mundo le compra. Pero en el momento que no hay, que es lo que ha sucedido de julio hacia acá, que tuvieron su baja, bien lo han dicho ellos, se debió importar. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el país ahora mismo? No está en las mejores condiciones. Cuando importo, pago impuestos, ¿cierto? Le entra ingresos al Estado. Cuando vendo, de ahí tengo que pagar impuestos. Doy empleomanía, usted es sociólogo, rueda el dinero. Entonces, los productores también pagan y impuestos. todo el mundo está bien, pero le estoy diciendo que en el momento que ellos no tienen, permíteme a mí traer. Entonces, hablaba de tratados. Los decretos no están encima de los tratados, según la Constitución. Yo quiero cerrar con el tema tratados porque al final estamos hablando, usted habló de la que no había una cifra sincera de parte de los productores. Usted ha hablado también de eso, como que no tenemos una cifra sincera y volvemos a los productores y al sector agroindustrial. ¿Qué es lo que está pasando entonces en el sector? Supuestamente hay un déficit de 39.000 cerdos que nos lo expresa Covipa. Eso representa el 5.4% de la producción. Sin embargo, se importó 12.37%. Más allá del déficit que se planteaba. 18.000 toneladas métricas. Aquí estamos jugando con las cifras. yo Entonces, concluyo con lo que dice el doctor. ¿Qué pasa? Yo concluyo con lo que dice ¿Qué usted. pasa aquí? Medio mes de producción que se ve limitado Ajá. por 3 meses y medio de importación. Don Nilo. Miren, dije madurez. Y la madurez no es un tema de que tú puedas salir con una chica. La madurez es lo que usted habló. Las auditorías que sean contables, que sean realmente positivas. Porque yo hago queso. Yo te puedo decir que hago una cantidad de queso enorme. Y al final del camino es otra cosa. Entonces, al final, lo que sí requiere el Estado, y lo he manifestado en reuniones de cadena, tanto de arroz como de leche, como de puerco, es que nosotros ya tenemos que tener realmente una auditoría externa para poder tomar decisiones ¿Y adecuadas. a quién para le lo que viene. corresponde contratar esa auditoría externa? Almida, y yo lo voy a hacer por el Instituto de Mercadeo Agropecuario porque tengo el poder por ley para hacerlo y le tocará a quien se gane el contrato de auditoría visitar a los productores tanto de cerdo, pollo, arroz y todo lo que exista, hombre, para ver si en la mesa... Codeco debe velar por eso. Claro, para ver si en la mesa, por favor, podemos tener de una vez por todas las realidades. Y establecer las que necesidades deben del ser. mercado reales, Por ¿no? supuesto. Porque al Correcto. final el que sale perjudicado es el consumidor. Señor, no me preocupa realmente al final del camino quién produce o quién compra, quién pone el precio. Nadie piensa en el consumidor. El consumidor está totalmente... ¿Dónde está? El consumidor está en la calle. O sea, me dicen a mí que el IMA está tomando una posición comercial. No, señor, el IMA está tomando un patrón de seguridad alimentaria, porque seguridad alimentaria nada más no es producir, es también el consumo que nosotros tenemos que tener realmente el valor para enaltecerlo y darle la oportunidad que Ahora, si no nos hemos sincerado en cifras, en producción, importación y demás, ¿cómo nos vamos a enfrentar en el 2026 cuando se queden los aranceles? Yo pienso, Con Estados Unidos. Yo pienso que hay tiempo, y lo hemos conversado con algunos de los productores, de mantener un plan o un esquema para que se pueda comprar toda la producción nacional. Y eso aliviaría el tema de los productores, que ellos puedan saber qué es lo que van a producir, pero básicamente todo eso va a incurrir en estadísticas. Si no tenemos estadísticas, no podemos seguir caminando. También hay Hugo, temores, Hugo, Hugo. Hay temores. yo ¿Me das un concuerdo- segundo, por yo favor? concuerdo Un con- paréntesis. Sí. Hay temores. Sí. Y yo lo entiendo ahí. Ajá. Como entiendo también Claro. a Covipa. Digo, hay temores por parte de los productores. Han invertido, hay una faceta que se ha llevado adelante, pero el Estado tiene Ajá. que tomar de una vez por todas la generación del equilibrio en la mesa. Y eso nos va a llevar a nosotros a entender que todos somos importantes, no todos somos menos. Pero lo que pasa es que hemos estado tirando puñetes de campo a campo y ahí es donde está el Que no problema, debe diría ser. yo. Que no debería ser, Mire, señor yo- Díaz. Yo concuerdo con Danilo que hay estadísticas suficientes. Y la ANAPOR, que es el gremio posiblemente más grande en representar los productores del país, la ha presentado a las cadenas. Desde el día 1, Roberto, y tú eres testigo, donde ustedes llegaron pidiendo 3.000 toneladas métricas o 4.000, acordamos 2,
y al final con cifras lo acordamos. Entonces, yo creo que hay que pulirlas, hay que mejorarlas, pero al final estadística hay para tomar Sí, pero decisiones. ahora te pregunto, Osvaldo. Una cosa es el picnic, otra cosa son los productos y las partidas que no afectan al productor nacional. Llámese las costillitas, jamones curados, etcétera. Si esos productos no le afectan a ustedes, ¿por qué no nos los permiten traer? Productos que no se producen aquí en nuestro país. Hugo, en la última reunión de cadena la semana pasada, la asociación presentó un desdoblamiento de partidas para que al final de 8 dígitos en 12 pudiéramos sacar todos esos jamones ibéricos, prosciutto, que no vienen de Europa, porque pudieron haber entrado con el tratado con Centroamérica y Europa, sino que son hechos en los Estados Unidos. Entonces, la ANAPOR está abierta y son horas, creo que afuera te lo expresaba, 12 horas de trabajo tuve yo con técnicos de aduana, viendo las partidas, y eso está en la cadena. Nos toca ahora, los gremios, poner al representante y al acompañante técnico, porque no es un tema que lo vamos a ver nosotros, lo van a ver los técnicos sobre la mesa. Ahora bien, cerremos cada uno 20 segundos. ¿Tendrá el consumidor su jamoncito, su parte de cerdo, lo que tenga bien, así sea las orejas o patitas de cerdo, lo que sea, la tendrá disponible y a buen precio en este diciembre? Comienza ANAPOR. Yo quiero agregar algo, y lo expresó Nilo. Yo creo que al final el cerdo lo compone desde el hocico hasta la pata. Independientemente... Y la trompa es riquita. Deliciosa. La Todos trompa de los cerdo. cortes son. y el mejor arroz es con cabeza de cerdo. Sin lugar a dudas. Entonces, al final, el tema de comercializar es todo. Aquí nosotros no podemos estar basados en comercializar un picnic nada más. Y a un precio accesible al consumidor, que es lo Comercialicemos importante. la pierna, Sí. la paleta. Son productos frescos que al final el interior siempre se hizo. Señor Pretel. Como dice ahí los apoyos, el cerdo lo compone 30 y pico de cortes. ¿Qué pasa? El jarrete, eso es un plato especial. La oreja en otros países la buscan a matar. Entonces, Pero lo va a tener a precio accesible el consumidor. ¿Lo va a tener este diciembre? yo diría que sí, porque ya he escuchado que ha subido algunos cortes de precio y siempre va a haber un aumento. Es mi opinión personal, esperemos que no. Yo espero que se mantengan los precios, no suban más de lo que ya han subido y el consumidor tenga buen producto. ¿Y el Lima? El Lima va a tener su jamón para su gente, la caja navideña. Y le digo a los productores, amárrense los calzones, ¿por qué? Porque en las ferias voy a meter cerdo. Ahí sí, del hocico hasta el rabo. El que quiere comer rabito y hacer guachito, ese es su asunto. Pero en temas de proyectos como el que nosotros estamos llevando para la Navidad de los panameños, es jamón picnic con hueso salado y ahumado. Ya sabe. Ahora- si no encuentra, vaya a la feria, que allá va a aquí tener. lo medular, ¿no? Sí. A partir del 26 tenemos en la vigencia del tratado, de las condiciones Es del tratado correcto. con Estados Unidos, y aquí hay que estar muy claro de cuál va a ser el norte para los productores nacionales. Y tenemos que sincerarnos en las cifras. Mientras no nos sinceremos, así que la auditoría, bienvenida, y hay que trabajar en eso, si no... Incluso vi las de Estamos en el Contraloría y vi una batería de cifras interesantes. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Hay algo más que pasa en diciembre. Gracias por habernos acompañado los tres. Vamos a la pausa, pero fíjese, hay otro fenómeno que se da en diciembre. Ojo, las estafas. Y se está dando vía digital y aumenta también el tema del maltrato. Hay un tema muy de emociones durante diciembre. Todo eso lo vamos a tratar en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Los delitos cibernéticos, los ciberdelitos han disparado en un 74%, aseguran algunos expertos en la materia. Y hay un delito, porque cuando te roban la paz, te estafan la tranquilidad. Eso es lo que vamos a tratar con Wendy Moe, que está aquí, que sabe de eso y va a orientar un poquito sobre ese tema. Bienvenida, gracias. Muchas gracias a ti, Hugo. Ustedes miden principalmente el tema de las estafas en otros términos, pero también guardan relación con lo que Wendy va a conocer, nos va a dar a conocer. Así que nos acompaña Oscar Iturralde, subteniente de la DIJ. Gracias por acompañarnos. Y Alex Newman, que es experto en redes también, está aquí para orientarnos en esta materia. 74% se ha disparado los ciberdelitos. Preocupante. Cuidado que más, Así, ¿por qué dice cuidado que más? porque el problema es que es un delito que no todo el mundo le gusta admitir que fue estafado, que perdió dinero. Entonces, en muchos casos puede estar siendo subreportado.
Y cuando hablamos también acá de violencia y digital, ¿también es igual? Sí, totalmente. Y ahora que dice eso, Alex, incluso a mí me estafaron hace 3 meses aproximadamente, me da hasta vergüenza porque trabajo en Ipandetec, exacto, y fue precisamente por ese tipo de anuncios atractivos que uno dice, no puedo pasar por desapercibida esta oferta. No me lo pierdo. No me lo pierdo. Uf, parpadeo, si parpadeo pierdo aquí. ¿Cómo la gente cae en esto y cuál es el principal delito cibernético en el que está cayendo la gente? Ahora que hay décimo, hay ahorro, hay fondos que comienzan a circular y que los delincuentes también. La mayoría de los delitos que estamos viendo, según las estadísticas, son las estafas a través de medios electrónicos, o sea, por ventas de mercancía a través de redes sociales. Y también estamos viendo un incremento ahora en los accesos a las plataformas de WhatsApp, que se hacen pasar, se ingresan al WhatsApp de la persona e ingresan a la foto y a toda la información que tiene y se hacen pasar por esta persona y específicamente solicitando dinero, que tienen algún tipo de problema, requieren un dinero de manera pronta, un número de cuenta y logran el cometido. Aquí hay dos cosas, comencemos por el final, porque es el robo de la identidad a través de WhatsApp. Yo perdí la cuenta de la gente que me ha dicho, me robaron porque comienzan a pedir plata. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que lo están haciendo? Lo que hacen es que cuando uno inscribe un WhatsApp o lo está instalando en un teléfono nuevo, WhatsApp, para verificar la identidad de uno, manda un mensaje de texto con un código, uno escribe ese código y entonces WhatsApp dice, bueno, tú eres la persona que dices ser. Sin embargo, lo que hacen estos terceros es darle alguna excusa a alguien para que ese alguien le dé a uno ese código. Ejemplo, oye, te quiero meter en un grupo de WhatsApp de oración que tenemos ahora, o te tengo en un grupo de negociantes que vamos a ver una oportunidad de negocio, o hola, soy tu tío X y WhatsApp, me robaron el WhatsApp y lo estoy recuperando, pero me está pidiendo que por favor te mande a ti o a cualquier otro familiar que pueda abogar por mí un código que entonces tú me tienes que dar para yo recibirlo. Y por último, este pedido que hiciste de Amazon que te está llegando, somos los de la entrega y necesitamos verificar que tú eres tú, mándanos el código que te llegó al WhatsApp. Y ahí te lo robo. ¿En cuál de los tres cayó usted? Yo caí en la de estafa por redes sociales. A ver, ¿cómo fue esa? Para que la gente tenga bien claro cómo fue y que si usted cayó experta en este tema, imagínese lo que apenas gateamos. Sí, así es. No, mira, eso fue un anuncio que vi en redes sociales en una página que tenía aproximadamente 30,000 seguidores y yo la verdad es que no me detuve en leer los comentarios, si alguien estaba dando buenos reviews, simplemente me pareció atractiva la oferta y dije, mira, tiene más de 30,000 seguidores, debe ser algo de verdad. Y le escribí a esta persona a través de WhatsApp, esta persona me pidió el dinero por Banco General en Yapi, me dijo que íbamos a vernos más tarde, que iba a llegar a mi trabajo y nunca llegó la persona. Pero si usted ha dicho que debo pensar un poco antes. Totalmente. Entonces, le venció la emoción. Sí, total. Y yo creo que y lo pongo aquí sobre la mesa porque es importante en esta época navideña que las personas estamos con esta euforia de que viene décimo, viene quincena, vienen los regalos para los niños, etcétera, y queremos aprovechar las ofertas. Y como las recomendaciones que damos en Ipandetec ciertamente es que navegas por páginas seguras. Aparte de esto, siempre que vas a meterte en alguna página, tienes que verificar que no te estén pidiendo datos personales de más también. Bien, aquí hay dos situaciones que se han presentado. Tres presentó, en una de ellas cayó Wendy. ¿Qué pasa si al final yo caigo en algunas de estas prácticas? ¿Qué debo hacer? Ya fui víctima, ¿qué debo hacer? Presentarse al Ministerio Público, de poner la denuncia. Una vez se interpone la denuncia, nosotros automáticamente junto al Ministerio Público realizamos las investigaciones para tratar de individualizar a estas personas que son las que cometen esto. Quería agregar un poco más a lo que dice el licenciado acá, que también utilizan, se hacen pasar por personal de WhatsApp. A mí se hacen pasar por ahí me trataron de atrapar en esa. Se hacen pasar por WhatsApp dándole un poquito más de seguridad a la persona con la que quieren extraer el dinero. Y en el perfil te ponen el loguito de WhatsApp y te ponen servicio de WhatsApp. Exacto, entonces a eso a la persona que va a ser la víctima le da un poco más de seguridad. Sí. Entonces, ok, te doy el código, actualiza lo que tienes que actualizar. Entonces, una vez sean víctimas, pierden el WhatsApp, es importante poner la denuncia de una vez. Porque esto es una cadena. Sí. Automáticamente pierde el WhatsApp, esa persona se va a hacer pasar por el victimario y va a empezar a pedir dinero hasta llegar. ¿Cómo anda la capacidad de las autoridades para responder a esta avalancha de estafas, etcétera, y denuncias que se presentan?
Sí, estamos en la capacidad de resolver estos casos. Últimamente hemos tenido gran cantidad de casos que la mayoría de las víctimas son víctimas de alto perfil, personas conocidas personas de figuras públicas, en donde la capacidad de reacción que hemos tenido ante estos casos ha sido bastante rápida. Sin embargo, sabemos que como este es un delito transnacional que rompe fronteras, muchas veces los intelectuales o los que crean estos perfiles para poder ingresar a esta plataforma no están dentro de Panamá. Ahí entonces nosotros vemos la necesidad de hacer contacto con los homólogos internacionales a fin de individualizar a esta persona para saber quiénes son y alertar a los otros países. ¿Cuál es el promedio de denuncias y cuántas resuelven ustedes? De estafas así de WhatsApp tenemos más de 100 denuncias que hemos tenido, póngase que de los 6 meses hacia acá, y hemos tenido aproximadamente 8 operaciones en donde hemos aprendido a 6 personas. Don Danilo. Sí, cuando le preguntaste sobre la capacidad de reacción, tengo que no fue sobre este ámbito, fue sobre otro. Fui víctima de un hurto agravado en medio de las fiestas patrias. Ajá. Y me sorprendió la reacción de la DIJ en cuanto a tiempo y circunstancias, porque estaba lloviendo muchísimo y estuvieron presentes a ver hacer los actos periciales de inmediato. Me sorprendieron mucho gratamente, me sorprendió mucho la... Me alegro que usted le haya ido bien. Yo tuve un caso y no me fue tan bien. ¿No le fue Pero tan bien? no hay problema. Ah, Siga, bueno, sí. ahí nos compensamos. Estamos 50-50 aquí, no hay problema. Una no hay de cal problema. y una de arena. Sí, sí, sí. Bien, voy por la línea de Hugo. Las campañas políticas, y sobre todo las de Estados Unidos, puso de relieve el poder monstruoso de la inteligencia artificial. Y créanme que uno puede caer engañado facilito con inteligencia artificial porque es muy difícil poder distinguir qué es verdad y qué es falso, qué es mentira. ¿Qué tan actualizados están ustedes con este enorme poder de criminalidad que viene con la inteligencia artificial? Exacto. Sí, últimamente, hace un mes atrás, tuvimos unas capacitaciones internacionales en donde el grupo de investigadores de la División de Ciberdelitos de la DJ nos especializamos o tratamos de realizar estas investigaciones de inteligencia artificial. El punto de esto es que, como usted lo dice, ¿cómo saber si es verdad o es mentira? Entonces, muchas veces nos han dado datos en donde cómo lograr identificar a esta persona. Hemos tenido casos internacionales en donde están utilizando más la inteligencia artificial en casos de material de abuso sexual infantil, que es lo que estamos tratando de especializarnos un poco más en estos delitos, ya que es la emergencia que tenemos actualmente. Esto de la inteligencia artificial generativa, ¿de verdad estamos nosotros al día como para enfrentar la acometida de esta tecnología? Nosotros tenemos tanto las personas calificadas para trabajar este tema como las herramientas necesarias para hacerlo. De eso no tengo duda. Lo que sí no tenemos es quizás las herramientas para poder presionar por parte de nuestras autoridades encargadas de ejecutar la ley, de perseguir el delito, y quizás a través de Cancillería, Comercio Exterior, etcétera, hablando con las empresas de redes sociales o a través del legislativo, decir, vamos a legislar de que en el momento en que se dan estas denuncias, las empresas de redes sociales deben cumplir con una serie de lineamientos para detener esto, y si no, no pueden vender publicidad en Panamá. El día que se hace eso, al día siguiente resuelven, porque todo esto es publicidad. Alguien está pagando para que aparezcan estos anuncios falsos, incluyendo el que les mandé la vez pasada, Sí. donde se equivocaron y lo pusieron a hablar italiano Sí. en vez de español. Sí, exacto. Y hoy en la mañana vi Yo hablo de uno italiano. con un compañero Sí. de otra emisora hablando con un acento español. Entonces, lo ideal es primero educar a la gente mientras la parte legislativa y la parte de la ejecución de la ley se pone al día, pero la parte tecnológica aquí en Panamá la manejamos perfectamente bien. Esa parte Sí. nos hace falta, ¿no? Sí, ahí totalmente. se necesitaría también una presión internacional con esta empresa, porque sí, usted me mandó el de italiano, pero hubo uno donde utilizaban prácticamente mi tono de voz y usaban también al director general del Banco Nacional.
Y cuando presentábamos la denuncia, te lo ponían bajo otra cuenta y no paraban de enviar. Y yo aquí lo que le diría a la gente es, si es una figura pública, busca la manera de contactar a esa figura pública a través de su cuenta, ya sea de WhatsApp, de Instagram, de X, no sé. A mí me pasó A en ver. el 2018 que me mandaron a preguntar, oye, eso que tú estás anunciando de esa inversión, de esa oportunidad de negocio, ¿cómo funciona? Y yo estaba fuera de Panamá, estaba atendiendo un tema, y yo le digo, ¿de qué me estás hablando? Y me manda efectivamente la foto. Y todos los días vemos con fotos del presidente, videos de toda una serie de cosas. Y me acuerdo uno que usamos en presentaciones explicándole a la gente cómo funciona esto, que era para el presidente de Costa Rica. Yo le digo, ¿saben cómo se dan cuenta que esto es falso? Porque él decía Costa Rica y no Costa Rica. Costa Rica. Exacto. Pura vida, mae. Oiga, esos detallitos, hay que estar Sí. pendiente de esos Muy. detallitos. Pero vuelvo al tema de la emoción y un poco alfabetizar también es importante Total. en este tema, que es lo que estamos intentando hacer. Y le voy a explicar por qué. Creo que la última vez que sacaron la versión de mi caso, de que llamaba a un negocio que era extraordinario, es más, a mí me da ganas de hacerlo, la gente se deja llevar por la emoción. Total. Lo que le pasó a usted. Sí. Entonces una persona me llama y me pregunta, oye, ¿cómo hago para invertir más? Yo le digo, no inviertas más porque es un fake. Sí, pero no importa, ¿cómo hago para invertir más porque está bueno? Yo le tuve que repetir 3 veces que era falso, que era fake, que era mentira, que era inteligencia artificial. Pero la porque, emoción podía más. porque la emoción que él tenía de hacer un buen negocio era más que la explicación que yo le daba. Así es. Ese tema, manejo de emociones y alfabetización que nos está haciendo falta y que, insisto, estamos haciendo un esfuerzo aquí. Sí, ahí quería mencionar antes, Hugo, que esto que te pasó a ti del tema de cómo hacen que reemplacen la voz con la inteligencia artificial o la identidad, eso se le llama deepfake. Y Ajá. para el 2025, desafortunadamente, se espera que incremente la sofisticación en cómo van a crear estafas en línea. Hay que tener cuidado definitivamente. Y yo tengo que ser bastante honesta, Panamá está desactualizado en el marco legal de lo que es los ataques hacia la ciberdelincuencia. Y hasta este año, después de 10 años de Panamá ser miembro del Convenio de Budapest, hasta este año es que se presenta el anteproyecto de ley que ya está en tercer debate aprobado, el número 61, en donde ya se implementan medidas con este convenio para hacer frente a la ciberdelincuencia. Y hablaba de la estafa también emocional porque quiero insistir en el otro tema, las rupturas que se dan. Diciembre es un mes donde las emociones están ahí a flor de piel. Y también este tipo de delito y este tipo de acoso prolifera durante estos días. Hablemos de este Sí. tema, que ahí usted tiene una especialidad Totalmente. también. Vamos a hablar sobre 3, 4 medidas aproximadamente que podemos implementar cuando estamos buscando cositas en Instagram o en páginas web para comprar. Número 1, tienes que saber que estás navegando en una página web de confianza. Amazon, Shein, páginas que todo el mundo usualmente Bien. compra y tiene buenos reviews. Número 2, tienes que darte cuenta que antes de hacer una compra Sí. tengan políticas de privacidad, términos y condiciones, y que los puedas leer. La gente no lee las letras pequeñas. Es porque esas letras chiquititas No son largas. leemos. Eso es larguísimo. Entonces, ¿Hay alguien que lo lea? perder dinero. ¿Usted lo lee? No, eso es larguísimo. Bueno, es importante que aunque sea te des cuenta que eso lo tiene. Bueno. Y número 3, importante que al inicio de la página web aparezca el HTTPS/. Eso es importante también para darte cuenta que es una página Ajá. segura. Sí, pero yo estaba hablando de la parte emocional de estos novios, de las novias, de las relaciones, del compartir material, que durante este mes de diciembre también proliferan las denuncias. Totalmente. Y la gente que trata de sacar plata a partir de esto, ¿no? O de buscar la relación y recomponerla a través de una presión, una coacción de este tipo. Ilustremos sobre ese tema también, Sí, se claro. lo pongo sobre la mesa. Manipulación. La Sí. manipulación durante tiempos de festividades. Y es algo increíble que la violencia también aumenta mucho más en esta época, tomando en cuenta que las organizaciones no gubernamentales que a veces brindan estos espacios psicológicos para atender a una víctima de manera gratuita, están en vacaciones. Entonces se invisibiliza dentro de este escenario, ya sea violencia digital o violencia doméstica, física, sexual, porque las autoridades o las organizaciones competentes no están del todo
en sintonía por las festividades Pero también. es que también ustedes dependen de la denuncia pública, de la denuncia ciudadana, eso es importante. Una persona que de pronto es acosada, que tenga un material privado tuyo, qué sé yo, las autoridades durante estos meses o estos días, principalmente estas fechas, donde, insisto, las emociones están a flor de piel, ¿qué le dice a la población? Sí, muchas personas víctimas de esto desconocen de la normativa y muchos no desconocen que es un delito. Esta manipulación, el envío de las imágenes a través de redes sociales a cambio de dinero. Pongan la denuncia. Le aconsejamos que pongan la denuncia, que la Policía Nacional se encargará de realizar las investigaciones pertinentes y dar con esta persona. Y mucho cuidado cuando, como dice la compañera, al momento de hacer compras a través de redes sociales. Lo dijo muy acertadamente. Páginas que tengan credibilidad. En redes sociales nos van a dar toda la comodidad para que nosotros no salgamos de nuestra casa. Hasta nos lo llevan a nuestra casa. Pero esa comodidad va escondida de los delincuentes. Y ojo, el tema de... Mire, es que hay cosas que están pasando en el mundo a las que le tenemos que prestar atención. Los niños son víctimas de esto. Ya hay países donde han dicho, ¿sabe qué? Los niños menores de 6 años, plataforma, no pueden formar parte de las redes. Panamá debe caminar en esa dirección, sabiendo que hay niños que son víctimas. Y en ese caso todavía es más difícil, porque que el niño se sincere y le cuente incluso a sus padres o a alguien responsable, es difícil, lo hemos abordado en esta mesa. ¿Qué decimos sobre ese tema, señor Neumann? Yo creo que eso es un tema que lo debe discutir sobre todo la comunidad de profesionales de salud mental, que son los que mejor están calificados para eso. Sin embargo, en la parte ejecutiva, en la parte legislativa, el hecho de que se ataque a una población vulnerable, llámese los más pequeños o los mayores, debería ser un agravante serio, cosa que funcione por lo menos, aunque sea de forma parcial, como una forma de desincentivar este tipo de delito. O sea, si tú tocas a un niño, te la vas a ver mucho peor. Aunque así sea vía digital. Don Danilo. Sí, la identidad tiene ahora varias facetas. Antes la identidad se basaba fundamentalmente a la cédula o a la licencia de conducir y ya, pues eran 2, 3 cositas. Ahora la identidad tiene un montón de facetas. Las redes sociales, tiene identidades laborales, hay un montón de identidades. ¿Hay alguna forma de pasar un hilo conductor que simplifique las cosas y que, por ejemplo, como en el caso de agencias de seguridad a escala de Estado de grandes naciones como Inglaterra, Estados Unidos, en donde las bases de datos están centralizadas y le permite a las instituciones de la ley poder identificar a las personas rápida y de manera eficaz, creíble, de quién se trata cuando hay la comisión de un delito? ¿Hay en Panamá eso o todavía estamos en proceso de llegar a eso? Actualmente tenemos ese problema en materia de ciber, que muchas veces la identidad de estas personas están a través de un direccionamiento IP. Esta información que manejan estos IP de los abonados los mantienen los proveedores de las telefónicas. Entonces, muchas veces nosotros, al tener esta información, nos limita mucho el tiempo de investigación para individualizar a estas personas. Porque la información no la mantenemos nosotros, la mantiene el proveedor. En este caso, por el proveedor mantener la información requiere de otros protocolos por parte del Ministerio Público para poder individualizar a estas personas. Otros países, como usted lo menciona, sí tienen esa base de datos o esa plataforma la tienen a la mano. Pero acá en Panamá todavía falta una modificación a la normativa, poder que nosotros como policías judiciales podamos acceder a esa información y tenerla a la mano, ya, por lo menos con los delitos graves de menores de edad. Hombre, tarea pendiente y cosas por hacer. Nos vamos. Quiero darle 20 segundos a cada uno para que le deje alguna orientación, alguna guía a la población, porque ya ustedes ven a lo que nos estamos enfrentando como sociedad. Sí. Wendy, usted primero. Me voy a rescatar lo que mencionabas de las emociones y de ser víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia en este momento. Estamos dentro de los 16 días de activismo contra la violencia de género, así que hay mucha información en redes sociales, pueden verlo a través de Ipandetec, medios de comunicación, están haciendo una sensibilización para que las personas puedan prevenir ser víctimas, pero también para brindarle respuesta a las personas que ya lo son. Señor Neumann. Yo creo que es muy importante que la gente se eduque, que consulte, que verifique antes de hacer cualquier compra, antes de hacer cualquier transacción. Y si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar en redes sociales.
@vidadigital y le hacemos la investigación. Oye, no esté compartiendo fotos íntimas, no haga eso. Sí, recomendamos a la ciudadanía por parte de la Policía Nacional a tener cuidado al momento de realizar compras a través de redes sociales, páginas web que no tengan mucha credibilidad, tener mucha precaución con esto y no ser vulnerables al momento de estas compras. Usted es su primer anillo de seguridad en todos los sentidos. En la era digital, en el mundo digital, usted lo es. Calma, respire, oxigénese el cerebro y no se deje llevar por las emociones, porque, oye, recibí unas ofertas buenísimas también. Para los que están en el negocio de la criminalidad, esta es temporada de cosecha. Y hay Pero no me siento tan mal ahora que ella sí que casi todos fuimos. Todos somos vulnerables, pero de verdad hay que estar atento. Ojo, oiga, importante, vamos a hablar de economía. ¿El Chen llega o no llega? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo va a incidir la decisión que tomó Standard & Poor's respecto a nuestro régimen crediticio? En fin, ¿cómo anda el sector construcción, que es el que ha movido la economía de manera permanente durante estas últimas décadas? Retos que tenemos mirando hacia adelante, también enfocándonos en el seguro social. En segundo, nada más aquí, en Debate Abierto. Wow. Desconfianza principalmente. Luis Morán está con nosotros, él es consultor, es economista y bienvenido, don Lucho. Buenos días, gusto en saludarle. Oiga, acabamos de hablar de las estafas, de todo esto vía digital y le preguntábamos ¿qué hueco causa en nuestra economía todos estos delitos, ciberdelitos? Mucha desconfianza en la economía, le interesa y funciona en base a buenas señales, confianza, entornos agradables y los inversionistas buscan estos entornos, las empresas buscan estos entornos seguros y en la medida que ocurren estas estafas, que el Producto Interno Bruto puede contabilizarlas también como a favor. Tenemos que tener mucho cuidado porque... Explíqueme eso. Sí, en la medida que se generan transacciones económicas, el Producto Interno Bruto las genera. Por ejemplo, puede ser un país que haya mucha delincuencia, violencia, hay un incremento, por ejemplo, en las compras de cámaras de seguridad, por citar algo. Sí. La economía en general cita esto, pero no contabiliza o no logra visibilizar realmente lo que ocurre adentro de la economía. Entonces, por eso es muy importante las políticas de medida, prevención y castigo con medidas ejemplares. Don Danilo. En la última década ha habido premios Nobel de Economía que se han obtenido precisamente observando el comportamiento humano más que el fenómeno económico en sí mismo. Es el fenómeno económico que responde al comportamiento humano, cómo se comporta la persona que cuando va a comprar, cómo se comporta el ama de casa, cómo se comporta la compra, la microcompra. O sea, ya los grandes problemas económicos no son solo el centro de atracción de la economía, sino la pequeña conducta del individuo, de la persona en el mundo económico es lo que ha hecho que importantes premios Nobel de Economía se hayan dado en la última década. Pero yo le quería preguntar algo que tiene que ver con lo macro, ¿no? Panamá ha sido un país que en las 2-3 últimas décadas, sobre todo 2 últimas décadas y media, tuvo momentos de muchísimo auge en la construcción y por la construcción. Y la construcción da señales ya de que no es por allí que el país descansará en buena medida por lo que antes ella representaba en el Producto Interno Bruto. ¿Hay alguna lectura que uno pueda decir, mira, eso es así? No, esperamos que esto siga siendo algo cíclico, que se recupere. ¿Qué están observando ustedes? Bueno, yo quisiera primero señalar que el sector construcción es un sector muy importante para la producción interna del país desde hace muchos años hacia atrás. Por cada dólar que se invierte en construcción, y no solamente vivienda, sino también no residencial, carretera, infraestructura, camino de producción, por cada dólar que se invierte, $3 o $4 ocurren alrededor de una obra o desarrollo de infraestructura. ¿Qué ha pasado con el sector construcción los últimos años? Ha venido en una disminución, como usted muy bien señala, y ha venido perdiendo participación en el Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa? Acá es muy importante las alianzas público y privadas. Hay un sector público que ha dejado de invertir en infraestructura, ha dejado de priorizar en inversión, como muy bien hemos comentado y previamente, el tema del funcionamiento del Estado ha cambiado un poco a mantener una planilla estatal, a generar mayores subsidios y ese desarrollo de capacidades o infraestructura que incluso los organismos internacionales recomiendan debe ser al 5% del PIB, superior a ese 5%, ha disminuido. ¿Qué ha pasado en los últimos años en Panamá? Una lectura breve. Nosotros hemos tenido una economía que primero viene disminuyendo. El año pasado crecimos alrededor del 6%, este año se estima alrededor del 2.5%,
a 3%. ¿Qué ha pasado con el sector construcción? Vámonos los últimos meses, datos publicados, agosto y septiembre, una caída del 30 y del 55%. Entonces cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué realmente está pasando en el sector construcción? ¿Se están construyendo menos viviendas? ¿Es correcto? Las señales o los incentivos que hemos hecho al sector no han sido bien diseñados, no han sido constantes y no están bien focalizados. Y eso ha afectado un poco la inversión privada. Vámonos un poquito más allá. Los pagos y compromisos, por ejemplo, a los contratistas que desarrollan una obra se han adeudado de gran manera. Y cuando la actividad económica no le va bien, todos estos proyectos no residenciales, alquiler de oficina, centros comerciales, galeras y depósitos, también están sufriendo significativamente. Teniendo este hueco o esta disminución frente a un gobierno que ha apostado también por meterle el acelerador a mega obras, llámese Cuarto Puente, llámese al túnel por el Canal de Panamá, llámese algunos hospitales en el interior que estaba parada esa construcción desde hacía buen rato. El mensaje aquí no es suficiente lo que estás haciendo. ¿A dónde apostar las políticas públicas entonces en el sector construcción? Es necesario aumentar esas inversiones. Tú mencionas algo muy importante, Hugo, en economía necesitamos continuidad de las políticas o de los proyectos. Hay muchos proyectos paralizados, proyectos que no han continuado y deberíamos desarrollar nuevos proyectos a nivel nacional. ¿Esos proyectos se pueden limitar? Sí, si nosotros impulsáramos realmente al sector construcción e infraestructura, tendríamos una buena economía, pero también los municipios a nivel de desarrollo local se venían beneficiados. ¿Qué nos dicen los últimos datos? Municipios como Colón, municipios como por ejemplo los agrupados en Aguadulce, David, provincias centrales, con el desarrollo de menos proyectos de inversión canalizados en los valores de los permisos de construcción, están construyendo menos. Entonces también tenemos menos aceras, menos caminos de producción, ¿por qué no? Tendidos eléctricos o cualquier proyecto que desarrollen los municipios. Entonces, en la medida que no impulsamos este sector, también estamos afectando tanto los ingresos a nivel del Estado, por eso la economía está creciendo menos. Hay una alerta de las calificadoras que dicen hay menores ingresos, están manteniendo el gasto, lo cual no es disciplina fiscal, y nosotros deberíamos impulsar este sector que, reitero, genera mano de obra. Las familias panameñas, los panameños en gran parte están en el sector construcción, así como el turismo, comercio, entre otros. Ahora bien, con esta señal de alerta que enciende Standard & Poor's, es la última, ¿no? Nos rebaja nuestra calidad crediticia, nuestra calificación. Tenemos todavía grado de inversión, pero estamos al borde del abismo. Si la próxima calificación es negativa, ya sería la segunda firma que nos la rebaja. ¿Es posible que el Estado emprenda ese camino o solo le queda a la asociación público-privada para reactivar lo que son inversiones? Las alianzas son fundamentales. No hay otra. De igual manera, los proyectos residenciales, hay muchos proyectos paralizados y hay bajas o pocas políticas de financiamiento en el sector construcción del sector público y privado para dar esa oportunidad a los panameños para que apliquen a los financiamientos. Mientras nosotros conversamos, hay muchas familias que lastimosamente no aplican por temas de mercado laboral, alto desempleo, informalidad o bajos niveles salariales, los cuales no aplican a un producto financiero o una hipoteca de la primera vivienda. Se han eliminado programas importantes, se eliminó el programa Bono Solidario, es importante analizar el programa de leyes de interés preferencial. El programa de ley de interés preferencial, principalmente en tramos que pudieran generar una activación al sector construcción o darle esa oportunidad a las familias para que opten por el primer activo que es tan importante. Ojo, y en este momento ha aumentado los intereses en diferentes entidades bancarias, ¿no? Ese efecto dominó que traemos con ese tema. Don Danilo. Sí, hay otro de los sectores que pinta con cierto grado de preocupación por el hecho de que para el 2026, es decir, exactamente en un año, debemos estar enfrentando el embate de la vigencia de lo que establece el acuerdo con Estados Unidos en materia de comercio exterior. Y me refiero a la agroindustria. Los riesgos van a ser importantes y este ha sido un sector que ha tenido momentos de desatención significativa en algunos periodos, en otros no, pero en algunos periodos sí. Y no veo señales de que el país se está preparando para lo que viene en términos de embate, ¿no? De acometida y que puede afectar al sector de la agroindustria panameña. ¿Cómo pinta el escenario 2025-2026 para este sector?
Bueno, no pinta nada alentador y deberíamos tomar las medidas previamente. La capacidad de una economía, yo quisiera ser sumamente enfático en eso, la capacidad de una economía se mide en su capacidad de producir y de intercambiar productos o exportar. Si vamos a ver, las exportaciones actualmente cayeron un 70%. Estamos exportando menos, hay un producto, un rubro que ya habíamos eliminado de la lista que no se está exportando, pero nos queda toda la parte comercial, principalmente del agro, que es una actividad muy importante y que está inmersa en los tratados de libre comercio y que nosotros debemos aumentar la cuota. Y esto va de la mano con priorizar el sector agropecuario que se vio afectado con las últimas lluvias, invertir realmente en el extensionismo o llegar al productor. Y cuando uno ve, por ejemplo, la edad o la cantidad de productores y analiza la economía, uno dice, oye, hay muchos productores que están saliendo del sistema. Hay una gran migración también de este relevo generacional hacia la ciudad, pero nosotros deberíamos impulsar al sector agropecuario, revisar los tratados comerciales e ir generando oportunidades. Pero no solamente exportar los bienes tradicionales a través de estos tratados o estos intercambios comerciales, como se ha mencionado, la gran oportunidad también que tiene el Mercosur, sino de empezar a agregar valor o mejorar la calidad de nuestros productos, por ejemplo, la carne bovina, para poder ingresar a estos mercados internacionales y nosotros recuperar el dinamismo económico. Todo esto va de la mano con un bajo crecimiento económico. Ojo que estos tratados no solamente nos convierten en un mercado para los otros países, convierte a los otros países en mercado para nosotros y no hemos como país, como Estado, sabido aprovechar estas oportunidades. Cerremos con el tema Caja de Seguro Social, porque se ha repetido por parte del gobierno aquella frase de que la espina dorsal del sistema financiero es la Caja de Seguro Social. Esto ha traído por consecuencia que algunos grupos digan, viste, lo que quieren es reflotar los bancos, una serie de cosas que he escuchado. Primero, saber si lo uno guarda relación con lo otro y qué interpretación le da usted a esta frase que usa en este debate el gobierno nacional y cuál es la salida también con el tema de seguro social. Sí, bueno, con el análisis de la Caja de Seguro Social yo creo que debe verse de manera integral. Hay muchas variables que se están tocando. Discutíamos esta mañana, por ejemplo, el incremento de la edad de jubilación, pero tenemos que ver también cuál es el comportamiento del mercado laboral, porque hay muchas personas, lo que llamamos economía plateada, unas personas con mayor edad que tampoco encuentran un empleo y tampoco logran reinsertarse a un mercado laboral. Dentro de las reformas o el proyecto de seguridad social hablamos de las micro, pequeñas empresas, hablamos de los trabajadores independientes. No podemos generalizar ni generar tantas trabas u obstáculos para que ese trabajador pueda cotizar y cuente con una seguridad social que es muy importante. Adicional a eso, la disciplina fiscal o la disciplina financiera de la Caja de Seguro Social es sumamente importante. Se deben diversificar los recursos de la entidad de manera adecuada, realmente en sectores donde generen mayor rentabilidad, pero esto va de la mano con rendición, transparencia. Yo creo que nos estamos enfocando y con el tiempo muy medido para las reformas y no estamos analizando el comportamiento de la economía, que es fundamental porque para la sostenibilidad del sistema se necesitan dos cosas: nuevos cotizantes, empresas o patronos, pero también se necesitan nuevos trabajadores. Gracias, don Luis Morán, por darnos este pantallazo, todo lo de economía e igualmente este último aspecto que tiene que ver con el segmento que abordamos en segundos nada más. Le reitero las gracias, usted sigue con nosotros. Analizamos el tema Caja de Seguro Social, pero el escenario político más que el debate técnico que hemos tenido hasta ahora. Eso en segundos nada más. Tenemos que hablar del tema Caja de Seguro Social, ya lo habíamos adelantado y hemos tenido diferentes escenarios. Comenzamos aquí en Debate Abierto hablando del contenido cuando se presentó, oiga, ya vamos casi para un mes que se presentó esto, don Danilo. Fue el 6 de noviembre que se presentó, ya estamos entrando en diciembre. Así es, wow. Llevamos un mes. Ajá. Y como estábamos comentando fuera de la introducción formal, este planteamiento político en realidad es una constante. No hay forma de desligar la propuesta de la Caja de lo político. Eso está imbricado, está metido en el tejido. El ejercicio de gobierno es un ejercicio político. Por eso pasamos de, oiga, usted gobierno que lo presentó, ¿cuál es el contenido? Después entramos en algunos debates bien segmentados con diferentes sectores, pero no podemos perder de vista que es una decisión política. Y como decíamos en el último programa, aquí lo que cuentan son los votos y el capital político, sin lugar a dudas. Así que vamos a tener un análisis con tres sectores diferentes. Nos acompaña la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jacqueline Muñoz, claro está el punto de vista oficial. Bienvenida, buen día. Gracias. Ana Matilde Gómez, que es política, es
abogada, es independiente, criterio político también sobre la mesa. Bienvenida. Gracias, buenos días y saludos a todos. Y José Pérez Barboni, partido político, un partido nuevo, que a veces es independiente de los independientes. Es una cosa, pero partido político al fin y al cabo. Buenos días a Bienvenido. todos. La oposición presente, ¿no? Sí, la oposición presente y también un punto de vista fresco, joven, que es importante en todo esto que estamos discutiendo. El presidente el día jueves allá en mi tierra, allá en Boquete, habló sobre este tema y dijo que el escenario de la Asamblea, va mucha gente y hace aporte, pero va mucha gente hecha lengua. Cuando el presidente habla de esta manera, ¿ayuda a que nos entendamos mejor o le pone un ingrediente picante o un condimento picante al ambiente? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad es que puedo manifestar que el presidente es una persona que dice lo que siente, es muy autóctono en ese sentido. Y quiero decir, no es mentira, es una realidad que estamos viendo todos los días en la Asamblea. Entonces, tenemos sectores que han ido constantemente a hablar en la Asamblea, pero han sido parte de lo que hoy tenemos en la Junta, en la Caja de Seguro Social, porque han sido parte de la Junta Directiva. Entonces, ¿por qué en ese momento no se tomó esa acción y decir, ven acá, esto es lo que hay que hacer? Y nos ha llevado a este debacle que hoy tenemos en la Caja de Seguro Social. Yo puedo estar de acuerdo con la ministra en esa, diría yo, realidad o ese factor de ser tan autóctono del presidente cuando habla en las conferencias de prensa sobre qué le espera el proyecto. Pero a veces, por ejemplo, siento cierta incongruencia cuando dice este es un documento que no está escrito en piedra y luego vemos entonces un argumento de yo no voy a retirar el proyecto. Vimos por ejemplo, proyecto de presupuesto 2025 que tuvo que ser retirado y es perfectible como lo es todo lo que se presenta en la Asamblea Nacional por parte ya sea del Ejecutivo o de los mismos diputados. Entonces nada más siento que quizás se puede cambiar un poco esa tónica porque yo creo que este es un proyecto que con todo lo que hemos visto en este debate y en estas escuchas, que si bien es cierto que muchas de las intervenciones pueden no aportarle quizás a esta discusión, es parte de la democracia permitirle al ciudadano que se acerque y cuente su descontento con el sistema actual que tenemos. Y de ahí entonces que el Ejecutivo recoja toda esa información mediante un Dinomón que ha estado presente en las escuchas, un ministro de Salud y los viceministros pertinentes, para que entonces pueda hacer una modificación por parte del Ejecutivo. Ahora, ¿esas modificaciones las tiene que hacer el presidente del Ejecutivo o se hacen en la Asamblea? Yo quiero dejar eso ahí porque ese aspecto es importante. ¿Se debe retirar o no? Antes, el talante del presidente. ¿Qué tanto bien le está haciendo al debate de la forma en que el presidente habla de este tema? ¿O es el modo correcto en que lo hace un líder, el mandatario, el que hizo la propuesta, el que dice aquí está la solución? ¿Cómo lo ven, Ana Matilde? Sí. Bueno, yo lo veo equivocado. No ayuda, esa narrativa no ayuda porque estamos en una crisis que puede ser que no ha llegado a su culmen, pero está allí, está en una efervescencia, se están debatiendo modelos, ¿no? El presidencialismo con la democracia como régimen o político del país. Así que en la medida que la Asamblea, mire, lo que está pasando en la Asamblea no debe ser descalificado. Esa oportunidad, la Asamblea es el foro más popular por antonomasia y ahí es donde deben ir los ciudadanos a expresarse. Descalificar al que llega allí porque no dice lo mismo es un gravísimo error en democracia. Eso es una válvula de distensión en este momento, porque el que no habla en la Asamblea va a hablar en la calle. Y si no se comunica a través de las palabras, las emociones se comunican a través de la violencia. Por eso es importante lo que está ocurriendo en la Asamblea. Ahora, llama la atención que hay quienes van y comunican, yo voy para la calle. Bueno, eso, puede que tengan su agenda y que tengan su librito y que eso no importa. Cuando tú gobiernas, que no es lo mismo que mandar, usted manda en su casa, usted gobierna un país. Y para gobernar, usted debe tener la capacidad de poder entender o medir el termómetro de la ebullición de su sociedad a través de todos esos actores. Claro, y aquí el mensaje, disculpe que la interrumpa, y aquí el mensaje es al Ejecutivo. Usted gobierna, usted no manda, tiene que tener claro eso. Perfectamente, y el señor presidente lo manifestó ayer. Tenemos una asamblea que está escuchando a los actores y los ciudadanos, sea la posición que tenga. Pero tenemos una situación. Sí, pero decir que tú vienes a echar lengua, otra vez utilizó otro término. Locuras, dijo que habían locuras. Exacto, entonces uno dice, oye, ¿de verdad esto ayuda, esto contribuye, esto, no sé? La verdad es que es parte muy propia de lo que nosotros podemos decir. Sí es cierto, no podemos engañar que una persona ha estado en la Junta Directiva 30 años de la Caja de Seguro Social, 20 años de la Caja de Seguro Social, 10 años, y vas a decir lo que pudiste hacer. Entonces, ¿qué fuiste a hacer? Y tanto el sector trabajador como el sector empresario también. O sea, que claro que... Ahora, ¿eso lo descalifica? No, es que, o sea, vamos a ver, sí lo puede descalificar desde el punto de vista de la autoridad moral.
Una persona pierde autoridad moral en la medida que tú tuviste la capacidad de hacer y no haces. Y no hiciste. Pero también pierde el presidente en la medida que ese lenguaje no contribuye, porque ¿quién lo recibe? No lo recibe solamente el dirigente que estuvo ahí, nos hizo perder el tiempo. Lo recibe todos los ciudadanos y cada vez se va distanciando más de nosotros. No, es que todo es muy subjetivo. Ese tema de decir que algo es una locura o que no es congruente, quizás para el presidente no lo es en ese momento, pero para el grupo que esa persona que está en el podio hablando lo está escuchando, puede pensar, oye, yo comparto este malestar, y quizás mencionarlo puede hacer también llevar a ideas por parte no solo del Ejecutivo, sino también de los diputados. Y hay algo aún más delicado, porque estamos hablando de verdades y de mentiras. Y me llama la atención cuando los voceros oficiales dicen, quien te diga lo contrario te está mintiendo. Eso a mí me parece sumamente delicado, porque todos podemos tener un criterio distinto. Todo el mundo es dueño de la verdad cuando se para a hablar sobre un tema. Entonces tenemos que también tener cuidado y criterios técnicos al momento de evaluar las intervenciones. Sí. Por eso creo que el Ejecutivo proporcione todos los insumos para nosotros entender la crisis del Seguro Social es esencial, para que no haya que usar un cartelito de verdadero o falso en las sesiones, sino que ya la información esté en todas las personas y en todos los lugares. Pero son estilos, digo, tampoco le podemos cargar a la ministra el peso aquí No, de defender cada no me malentiendas. Pero ella de seguro, como vocero oficial, debe tener un criterio sobre el particular, ¿no? Para recibir esa Al final del retroalimentación. camino, tenemos diferentes formas desde cada una de nuestras instituciones. Sí. Total. Y eso es parte de la democracia. Sí, usted no le dice cómo mandar al ministro Yo no de voy a Seguridad ni al decirle ministro de cómo, Gobierno. exacto, Usted- ni tengo que meterme usted en tiene el su estilo de su ministerio. pero realmente puedo comprender la situación que está viviendo el director de la Caja de Seguro Social cuando escucha lo que allí se habla y dice, no, espérate, yo estoy adentro del monstruo y esto no es cierto, esto es así, así Ahora, o así. Entonces, la forma probablemente no sea la que a muchos les guste, pero es la forma de decir, ven acá, aquí estoy, de la misma forma como otros actores se sienten y dicen, ven acá, esto no me parece bien, pero tampoco lo arreglaste Yo en nada su más creo que momento. para llegar a esas formas quizás sería bueno soltar toda la información disponible para que entonces no tengamos que llegar a esas formas. Eso de la información disponible me llama la atención. Y lo voy a hasta poner ahí. sobre el tapete. ¿Cómo es que se esperaron 2 semanas después para compartir las corridas cuando debimos haber comenzado por ahí? ¿Cómo es que nosotros comenzamos un debate y a la opinión pública, que es lo más importante, el gobierno nunca le dijo a través de una campaña informativa no propagandística, y esto lo hemos dicho desde el día 1, este es el problema y esta es la solución que te proponemos, sin entrar en que vamos a salvar la caja, o como es que el eslogan, con paso firme, no, sin eso, es simplemente, este es el problema, esta es la solución. Para que tuviéramos un punto de partida, esa falta de información. Y que se ha subestimado el nivel de importancia o gravedad del problema. Sí. Y la mejor manera de incluir, porque esa es parte también del debate sociológico que estamos teniendo. Hay modelos que se están debatiendo en este momento. El modelo que es el concentrado, Sí. el modelo empresarial, se debate con el modelo social, participativo, democrático, incluyente. Entonces, eso está creando como un caldo de cultivo y está poniendo como una olla de presión. Eso no es bueno, porque la Caja del Seguro Social es un tema que nos interesa a todos. Y creo que el primer gran error que se ha cometido es querer dividirnos como sociedad en el sentido de que, mire, todo el que ya está jubilado, esta mesa creo que es, bueno, usted, yo no sé Hugo, pero... Yo soy un pelado de 58 años, tranquila. Los que ya estamos jubilados, Sí. miren, ustedes no se preocupen porque con ustedes no nos vamos a meter, usted sigue en su sistema Sí. solidario, usted... Los que le falta 7 años, tampoco se preocupe. Es como que dice, usted no salga a defender, no se meta en esto, usted como un parteaguas. Pero después nos dicen, mira esta gravedad de la narrativa. Sí. Si esto no se reforma el 31 de diciembre, no está aprobado, en enero no vamos a pagar las pensiones. Pero si nos 15% dijeron, menos, que es pero el explícame 13% cómo, usa. pero ¿Cuánto? explícame, 13%. sí, ministra, 13%. pero explíqueme cómo, si nosotros somos de ese grupo que dijeron que estábamos fuera de la reforma, a nosotros no nos afecta si en teoría, si lo reformaran o no. ¿Ves? Como que yo siento que ahí hay incongruencia también. Entonces nos meten miedo con eso y no es justo porque esto es un derecho adquirido. ¿Incongruencias? ¿Quieren meter miedo? ¿De eso se trata? Precisamente de eso se trata, no meter miedo, es decir la realidad y soltar cuál es la realidad de la Caja de Seguro Social. Y ahí es donde la Asamblea debe cumplir su rol.
El proyecto fue presentado y la realidad es esta. Si nosotros no tomamos cartas y acciones del Seguro Social en este momento, esto es lo que puede pasar. Estoy de acuerdo. Nada más que yo creo que le da más legitimidad al proyecto si ustedes como ejecutivo retoman el proyecto escuchando todo lo que va a pasar en la Asamblea Nacional y en el interior pero es que y nos devuelven un proyecto que requiera menos modificaciones en la Asamblea. No, pero es que ustedes tienen la facultad para hacerlo. Pero Ana Matilde, yo le voy a decir algo. Imagínese que yo soy el que propone una de las reformas a ese proyecto. Ajá. Y por temas políticos, porque si bien el presidente ha dicho que él no quiere politiquería, dice el que lo está proponiendo es Pérez Barboni. Con él no vamos a ir pero es adelante que de esa precisamente propuesta. esa es la ¿Me actitud explico? que nos tiene la situación Es que estemos. correcto, No pero querer tomar, ustedes tienen no control querer sobre todo los tomar las diputados. acciones políticas necesarias para salvar Pero la le pregunto, caja de usted tiene seguro control quizás social. son los diputados de RM. Pero ¿qué Nosotros- pasa si el PRD, si el panameñismo, El Ejecutivo si no se tiene- no. decide no apoyar una El reforma por Ejecutivo politiquería no y por vota en la miedo? Asamblea. No, por supuesto que no, pero por eso Votan los pregunto. los Si yo diputados. propongo una reforma Pero esa saludable para el presión no es proyecto... suficiente para no presentar la reforma. yo estoy de Mira, acuerdo. Por ejemplo, el proyecto Yo estoy de tiene acuerdo. todavía mucho margen de mejora. perfectibilidad, Sí. claro. Por supuesto. Sí. No solo porque es una obra humana, sino porque, por ejemplo, en temas de gobernanza se ha quedado corto. Tiene cosas nuevas, buenas. Pero en materia de transparencia y demás. Pero, por ejemplo, la junta directiva la dejan exactamente igual con 5 Total. comisiones que no Y- funcionan y para de nada. hecho- Déjame terminar nada más este punto. Y yo les sugeriría que usen el modelo cooperativo en la medida que haya un comité de crédito, un consejo de vigilancia, o sea, que haya figuras que no sean los mismos nuevos miembros, cambiándose el sombrero para ver préstamos, para ver esto, para... Pero esas son posiciones que puede asumir la Asamblea, no necesariamente tiene que claro, tenemos que Una ingresar al propuesta Ejecutivo. concreta, ¿O no? por ejemplo, para eso, el artículo 28 de la ley de 2005, en el numeral 5 y 7, habla de las responsabilidades del director y la junta directiva. Yo, si esa propuesta no viene por parte del Ejecutivo, porque es mi responsabilidad como diputado presentar esos cambios, la voy a presentar. Pero me preocupa que si yo le atribuyo, digamos, responsabilidades penales a la junta directiva y al director, después diga alguien del panameñismo, el PRD, el CD, de Moca, de Vamos, yo no estoy de acuerdo. Y entonces en la Asamblea muere una buena iniciativa que ya desde el Ejecutivo se podría incluir. Pero es que esa es mi se percepción. requiere Lo que tú decisiones estás Esa es mi diciendo es que percepción. porque ante vendría una el ejecu- situación como esta. Perdón, ministra, para que él me aclare lo que él me está diciendo. Lo que nos está diciendo y le está diciendo al país. Correcto. Tú vas a dejar de presentar una propuesta que tú consideras que es buena porque piensas que no tiene viabilidad política. Para nada, licenciada Matilde. Entonces, yo al contrario, ajá, si no explíqueme. se retira el proyecto, que parece que es lo que no va a suceder, ¿Pero por qué esa quieres propuesta que lo ya yo la retire? voy a presentar, porque es mi responsabilidad como Claro. diputado analizar el proyecto y mejorar lo que yo considero que se puede mejorar. Ese Pero es el me camino. preocupa que por la acción política de otros actores no se pasen propuestas o proyectos de modificación. Ahí es donde entra la Ahí es donde capacidad entra, exacto. política de convencer, de negociar, Claro, negociar en el buen término, claro, a propósito, claro. en el buen término. Y siento que, y puedo, lo digo desde fuera, decir que se retire es negarme a jugar mi papel como diputado. Usted que conoce más la dinámica Es que me política molesta ese de la argumento. Asamblea. Ese argumento me molesta, No, que dicen que no queremos aceptar nuestra responsabilidad como diputados Sí. por pedir que el proyecto desde el Ejecutivo también se pueda perfeccionar, ahora escuchando a todo el país, y todavía no han ido al interior, y al interior hay que ir, Claro. porque donde no se vaya... no es a la escuchando, gira al no, es interior- asumiendo el papel que la Constitución le da a usted Claro, como y diputado. el Ejecutivo Me cumplió, parece. el Ejecutivo cumplió su rol en presentarlo, pero el rol no acaba ahí. También se puede, entonces, como se hizo con un proyecto de presupuesto que podía mejorarse desde la Comisión de Presupuesto o el Ejecutivo, hacer esa misma acción. No tiene por qué demorar una semana, 2 semanas, puede ser algo de días y, por supuesto, nosotros comprometernos a cumplir con plazos. Hagamos una cosa. Pero sin llevarlo a un tambor batiente donde creo que hay más legitimidad desde el Ejecutivo que hagamos una presentó cosa. el proyecto. Hagamos en eso una sí cosa. tiene toda la razón. No hay ninguna necesidad de que esto sea un... A ver, hay importancia y hay, Sí. y hay necesidad de la reforma. Sí, esto Lo no debe ser entendemos. rechazar por rechazar. Debemos darnos el mejor proyecto que podamos. Pero ¿por qué contra el tiempo? Cuando 3 gobiernos seguidos, 4 no hicieron absolutamente nada, ¿verdad? Ahora en 2 meses es mucha presión para un clima que no está... ¿Es a tambor batiente? propicio. ¿No se le está dando tiempo al No, país el suficiente? Es precisamente ese el punto. Nosotros iniciamos con mesas de escucha activa en todos los sectores y que los puntos de convergencia llegaron y se presentaron en un proyecto para que la Asamblea cumpliera su rol y hiciera un proyecto dinámico y los aportes necesarios, porque esto no es solo del Ejecutivo, esto se trata de un país y tomar las posiciones políticas correctas, porque... Licenciada Ana Matilde, usted hablaba de la responsabilidad de los otros gobiernos. Es que los otros gobiernos pusieron parche y patearon la pelota. Nosotros tenemos que tomar unas acciones en esto, porque el enero del próximo año, todos esos más de 300.000 jubilados van a cobrar menos. Entonces tenemos que tomar una acción. ¿Qué vamos a hacer como país?
¿Se ha puesto a pensar la Asamblea qué vamos a hacer como país si esto no se aprueba y en enero las personas empiezan a cobrar 13% menos? Ministra, ¿Qué va a hacer? esto se tiene que Se va a aprobar. explotar este país. Entonces, esto se porque tiene que aprobar. ningún jubilado Y esta vamos a asamblea aceptar tiene que que nos tomar- reduzca porque Precisamente. parte Tenemos que del deber tomar. del Estado es responder por las pensiones. Usted sabe que eso, y el principal deudor del Seguro Social es el Estado, el No, mire, gobierno, desde empezando Otto por ahí. von Bismarck en Alemania se han tomado decisiones impopulares y esta asamblea no va a ser la excepción. Hay que tomar decisiones impopulares, hay que aceptar que hay que modificar lo que está sucediendo en la caja del Seguro Social. Una cosa es que sea impopular y otra cosa es que sea injusto. Correcto, Lo que hay que correcto, buscar y ahí es hay que un buscar ese balance, equilibrio, justamente. Y porque no asumir puede la estamos en la misma responsabilidad que página. nos compete y a no cada nos uno de los pueden órganos imponer el electorales. modelo vamos a hacer. individual, no Ahora, nos pueden y lo imponer el vamos a modelo hacer. individual. Vamos a permitir que la voz de la juventud, perdón, de la experiencia, hable en este momento. No. La experiencia política. Vamos al escenario. No se equivocó, Don no hay Danilo. nada que perdonarle, no se equivocó. Adelante, adelante. Bien. Es profeso lo hecho. Bien. Don Hugo, lo primero es que a veces hay que precisar, porque ocurre que varias de las presentaciones virales que se han hecho allí están hechas por individuos absolutamente desconocidos, incluso que ni siquiera que han dicho que son asegurados, ciudadanos que aparecieron y expusieron. Y tal vez Que sí, tienen derecho a opinar. por Ojo, supuesto. así funciona la democracia. Y tal vez sí, no se refirieron puntualmente a alguna cosa sobre la reforma de la ley de la Caja del Seguro Social, pero permiten ver cuál es el estado de ánimo de la población, cuál es su nivel de tolerancia y en qué condiciones se va a determinar una decisión tan importante. Y esto el gobierno tiene que saberlo leer. Por eso es importante, como decía la Y también los licenciada, valores que privilegian. Exacto. Porque cuando una persona va y te dice ahí que a sí le importa con el otro y quiere que le importe, te está hablando de una Exacto. sociedad No justa y desca- solidaria. por eso es importante no descalificar Claro. el evento independientemente de las posiciones que se asuman. Que algunas efectivamente tengan mucho o poco argumento, eso hay que saberlo ubicar. Pero lo importante aquí es no generalizar. Lo segundo, hay 4 riesgos importantes que yo quiero destacar rápidamente. Primero, el problema del tiempo. Corre un riesgo doble, que sea percibido como algo de apuro, y 2, como que sea percibido como que se quiere imponer algo. Ese es un riesgo real que el gobierno tiene que saberlo administrar. Vamos por Segundo, ahí. ¿Ha medido ese riesgo? Para ir punto por punto. Es que precisamente es el riesgo que no nos podemos tomar. Tenemos una caja financieramente colapsada. Y si no tomamos ese riesgo ahora, las consecuencias las van a pagar los jubilados y los pensionados, que son más de 300.000. Entonces ahí está la urgencia. Bien, sin embargo, la lectura, y me sorprendió escuchar de un dirigente de los jubilados, del sector de los jubilados, rechazar el proyecto, y me sorprendió mucho los argumentos que planteó. Entonces, la lectura no necesariamente está decodificando la intencionalidad del gobierno, lo cual indica que hay un ruido, hay algo Y brevemente ahí, entonces, si hubo mesas de trabajo y mesas de escucha antes de llevarlo a la asamblea, ¿por qué tenemos a los mismos participantes de las mesas yendo a quejarse del producto? Es lo Precisamente único me que estás dando la razón. Durante muchos años han dicho exactamente lo mismo y no han hecho nada diferente para arreglarla, para tener una solución. Han dicho exactamente lo mismo allá, lo dicen acá, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta? Ahora, el punto es que el gobierno tiene que administrar ese riesgo. Segundo riesgo, es un proyecto que inevitablemente genera desgaste a corto plazo. No hay manera de pasar por allí sin mancharse el vestido. Entonces, ese desgaste el gobierno tiene que aprenderlo a manejar, porque desde una posición de fuerza y decir, esto va a pasar de todas maneras o esto va a ocurrir, eso lo único que hace es asumir el índice, incrementar el índice de riesgo del desgaste por pasar el proyecto, porque no es un proyecto sobre el cual va a haber un consenso. Y están midiendo las consecuencias que pueden tener a futuro con otros temas que son igual de delicados y que despiertan muchas pasiones. ¿Están midiendo ustedes eso políticamente? Precisamente el saco de la valentía y el liderazgo del señor presidente ha marcado enfrentar temas importantes en principio. Y eso es un riesgo que hay que tomar como Estado. Nosotros recibimos un país desgastado y con bombas de tiempo. Puede haber un efecto, sí, puede haber un efecto dominó políticamente hablando, Claro. dependiendo de cómo maneje el Ejecutivo este tema. Sí, porque en efecto hay que reconocerle la inteligencia de presentarlo al inicio de su gobierno, pero inmediatamente tenía que recordar que su capital político no le era propio. Él lo está haciendo a partir de la reforma. Entonces, aunque él pueda poner buenos voceros, vamos a suponer que tenga algunos buenos voceros en la calle, no son suficientes para que todo el mundo comprenda y abrace la reforma. Y por el otro lado, yo creo que no se midió la
la importancia que tiene la caja del Seguro Social para la sociedad en general, los entendidos y no entendidos. Todo el mundo lo siente propio o como algo que te afecta. De hecho, como usted dijo, ha llegado gente que dice que yo no soy asegurada, pero se lo sienten propio. Y la idea es que entren a ser asegurados. Y no le está siendo atractivo entrar. Pero el tema de la solidaridad y el concepto de lo que es la seguridad social ha sido desvirtuado en el proyecto. Y aquí hay dos universos que se están debatiendo en una sociedad que está a punto de reventar. Ese nivel de riesgo, mirando también lo que se tiene que atender en el futuro inmediato, ya en verano. El tema de la mina, por ejemplo, que el presidente ha dicho es lo que sigue, se pone en riesgo. Esto que han puesto sobre la mesa en el análisis. Pero ¿esa agenda de quién es? Bueno, la agenda del presidente. Es que eso es lo primero. Nuevamente, parece que vamos a tener 2 sesiones extraordinarias para tocar temas que son extremadamente sensibles. Y yo creo que el primero va a ser la Caja de Seguro Social. Y dependiendo cómo esto se pueda concluir, entonces el presidente va a tener que ver si realmente el tema de la mina puede ser o no llevado. Puede haber un efecto dominó. Don Danilo, el tercero. ¿Viste ese? No, ya se tocó. Ese era el tercero. Y el último riesgo es cómo va a quedar después de esto la relación ejecutivo y legislativo. Porque en este momento hay una lectura de tensión política baja ahorita mismo, pero que puede convertirse en una tensión política de profundidad y a largo plazo. Que temas difíciles no nos genera tensión política. Y es simplemente ponerte el saco, nueva vez lo repito, y saber que tenemos un sistema con una bolsa que entra poca plata, sale mucha plata y tenemos un sector asegurado que está en este momento lacerado, lastimado y no está bien atendido. Y no está bien atendido porque estas personas ya pagaron sus cuotas. Y vamos a ser nosotros los que vamos a cargar con eso. No me parece. Me parece que cada uno de los órganos debe cumplir su rol con la responsabilidad, porque cuando nosotros nos postulamos a los cargos políticos es para enfrentar como país la situación. Y es que ¿qué quiere la Asamblea Nacional? O por lo menos ¿qué quiere la Asamblea Nacional desde la perspectiva del movimiento Otro Camino con Grace Hernández, Pérez Barboni y Ernesto Cedeño? Nosotros queremos que ese sistema de beneficio definido, con los 5.700 millones de dólares que tiene y el sistema mixto con los 3.100 millones que tiene, sea bien administrado y podamos tenerlo en un sistema sostenible. Ese es el objetivo de nosotros. Ahora, estamos debatiendo las formas, estamos debatiendo si es sostenible o no lo que se plantea. Y la idea entonces ahorita mismo es que el Ejecutivo pueda entender con todo lo que estamos hablando aquí, lo que está pasando en la Asamblea, que a veces quizás dejárselo todo a la Asamblea no es lo más responsable, porque ustedes cumplieron con su primer paso, presentarlo, y eso lo felicito, pero después quizás hay que ir un poco más allá también y decir, quizás podemos devolverlo a la raíz y mejorarlo. Ese es como el argumento del que creo que el país quiere ver. Más tiempo para entender, por ejemplo. El tiempo, ese es nuestro peor enemigo. Pero mire, ¿por qué, diputado? ¿Por qué si el gobierno planteaba antes, y el sector empresarial que lo acompaña, porque seamos honestos y claros, el señor José Raúl Mulino no tiene un equipo como tal, él tiene amigos cerca de él y tiene un grupo, un gabinete que ha tenido que salir a enfrentar esto. Mi pregunta es, ¿por qué si cuando hubo propuestas de que el sistema solidario de beneficio definido se lograba rescatar con hacer un solo bolsón de todo lo que era de lo solidario? O sea, no nos vamos a meter con lo que tú que eres joven has aportado al mixto y al solidario. Solamente íbamos a tomar lo solidario para hacer un bolsón que rescataba el sistema de beneficio definido. Y dijeron que eso era expropiación, que eso era un desastre, que eso era una locura. Descalificaron a todo el que lo propuso. Pero ahora resulta que la propuesta del gobierno trae la unificación de los fondos. Y encima tomando lo del mixto y lo de la cuota parte solidaria. ¿Se desdice el gobierno en sus argumentos? Claro, entonces uno dice, pero si sí los podías agarrar, ¿por qué no reflotas el beneficio definido y le das a la gente una pensión digna, que haya indexación y que además la base sea como el salario mínimo? ¿Por qué realmente? Porque no resuelves otros subsidios y exoneraciones al sector empresarial que son ineficientes, porque hay gente que su ganancia está basada en la exoneración. La reforma tributaria que tanto se habla con el tema de las exoneraciones excesivas y una reforma que fiscal en general. ¿Por qué no hacerlo? Empezaste por ahí? Cierra usted, ministra. Porque no vamos a tomar el tema, ya el presidente lo ha dicho. 1, no se va a privatizar, que tiene mucho que ver con esto. 2, no vamos a hacer impuestos nuevos. 3, tenemos que como Estado asumir el mayor rol y pagar a la Caja de Seguro Social como nos lo dice y lo hablamos hace un momento. Tenemos que tomar la responsabilidad. Cada uno de los sectores en este momento está en la Asamblea Nacional y es perfectible la ley. Ahora bien, está en la Asamblea Nacional. Quiero cerrar con una cosita. Que lo fiscal no es impuestos nuevos necesariamente. Lo fiscal es cobrar bien lo que hay que cobrar, agarrar a todo el que está evadido o el que no paga
y por el otro lado, quitar los subsidios ineficientes. Ahora, ¿es viable, es posible, el gobierno cuenta con los votos para pasar su reforma, sea la que presentó o mejorada, como dicen ahora? Le doy a cada uno 20 segundos para que se despidan. En este momento la Asamblea tiene que ocupar su rol y buscar los votos por el beneficio del país. ¿Es una forma de decir que el Ejecutivo no cuenta con los votos y el Nosotros apoyo? no votamos dentro de la Asamblea tiene que jugar su rol. Yo creo que no los tiene porque los diputados son muy conscientes que los que tienen el contacto con la gente son los diputados. O sea, son los que van a la calle a darle la cara a un proyecto que ellos no elaboraron. Así que ahora les toca reconstruir el mejor proyecto que puedan darnos. Y ustedes podrían pensar en reelección, el presidente no tiene reelección. Yo solo le pido al presidente que nos permita a los diputados ser estadistas y que cumpla su palabra de no intervenir y cooperar con la Asamblea Nacional. Dejemos las cosas hasta ahí. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana orientando ahora en la arena política, porque es el escenario en que se encuentra el tema Caja de Seguro Social. Hay otro asunto que como sociedad tenemos que mirar con mucho detenimiento y buscarle una salida. Y es la situación difícil que está atravesando nuestra niñez, nuestra adolescencia. Yo tengo un especial muy pronto sobre las niñas madres. Parte el corazón. Pero tenemos décadas hablando de este tema. ¿Qué estamos haciendo para superar esto? Hablamos en el siguiente segmento de este tema. Siga con nosotros. La situación de nuestra niñez, UNICEF esta semana presentó cifras que nos ubican en un tema en el que hemos avanzado, pero lo que tenemos que hacer es mucho más de lo que hemos logrado avanzar. El tema de las niñas madres o adolescentes madres. Yo les contaba antes de entrar al aire, el especial que estoy preparando narra la historia de una niña de 15 años. Sí, madre a los 15 años. Y no sé, por alguna razón tengo la impresión de que es menor de la edad que me dice, pero yo tengo que confiar, 15 años. Que hizo a su vez abuela a una joven de 36 años que fue madre a los 16 años. Este círculo que vivimos donde vemos que hay muchos elementos en juego, la pobreza, la exclusión educativa, la violencia, la delincuencia, hay muchos elementos aquí. Vamos a ponerlo en perspectiva, nos acompaña por UNICEF Anilena Mejía, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hugo. Y también Rosana Muñiz de Protección Social del MIDES, bienvenida también. Gracias por acompañarnos. Sí, hemos avanzado, compartamos las cifras, pero es mucho más lo que tenemos que hacer todavía. Les cuento un poco, nosotros desde UNICEF, en una colaboración con el INEC y con el MIDES, hemos lanzado un estudio sobre la niñez en Panamá según el último censo, el del 2023, y ahí pues revelamos que Panamá ha avanzado en muchas cosas. Por ejemplo, la educación primaria es casi universal, vemos que la tasa de registro de nacimiento es casi universal también, pero hay algunos grupos en específico que necesitan, digamos, intervenciones concretas y muy focalizadas, y uno de esos es el de las madres adolescentes. Según el censo hay más de 14.000 adolescentes que son madres en Panamá. De ellas, 213 tienen menos de 14 años. Y cuando vemos los indicadores de las madres adolescentes, pues sí son peores que el del resto de los niños de esta edad. Vemos, por ejemplo, que su acceso a la educación, ellas en un 60%, las madres adolescentes no están matriculadas en la escuela. Y cuando vemos su tasa de sobredad, o sea, las que están en la escuela, tienen 2 años o más, que el grado que les corresponde un 72% de las madres adolescentes, ¿no? Vemos también que muchas de ellas en las edades en que deberían estar, por ejemplo, trabajando o estudiando entre 15 y 24 años, 7 de cada 10 no están ni trabajando ni estudiando, ¿no? Lo que representa una alta carga de cuidado para ellas en el hogar. Entonces, estos son algunos de los indicadores más relevantes. Ahora, estos son números, pero ir a conversar, tener cara a cara a la víctima, y lo vamos a llamar de esa forma porque es víctima, llama la atención porque usted le pone rostro humano, primero. Segundo, hubo un detalle que, aunque traté de conversárselo a la joven, me era difícil llevarla al entendimiento de que si el papá tenía 20 años, ella tenía 15, eso era una violación. Ella me decía, no es violación, porque había sido una decisión de ambos y porque su vida sexual había comenzado antes, 14. Entonces hablemos de la cultura que hay en ese sector versus la realidad legal y jurídica y la falta de conocimiento de este tipo de cosas. Mides, porque ahí tenemos una tarea también. Sí, buenos días Panamá. Ahí hay una tarea pendiente que es el lograr, y acá el licenciado nos puede ilustrar más todavía, es lograr llevar el mensaje a cada uno de los panameños que acepten, adopten y sean aliados en el entendimiento que un menor de edad, menos de 18 años, no es
una persona adulta capaz de tomar decisiones de vida como ser padre, o sea, y se están aumentando los casos realmente de relaciones de mayores de edad con menores de edad. Eso se da más en que la menor sea mujer más que hombre, y es una problemática más de concepto, como dice usted, cultural. Entonces ahí hay una tarea que hacer fuerte. ¿Por qué? Porque un Estado lo conformamos todos, ¿cierto? Gobierno, sociedad y todos. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que hacer un trabajo fuerte desde los medios de comunicación, desde gobierno, desde las escuelas, desde el discurso que hablemos todos los días para poder introducir el mensaje en el cerebro de cada uno de nosotros que los niños menores de 18 años son responsabilidad de todos los adultos mayores de 18 años. Y ese detalle es importante, no solamente el hecho de que un menor de edad no puede tomar decisiones en su vida, es que, insisto, cuando un adulto tiene relaciones sexuales con una menor de edad, estamos hablando de una violación si lo ponemos desde el punto de vista legal. Don Danilo. Hace un quinquenio escribí un artículo que hice público para el Día de la Madre, que fue Las Niñas Madres. Sí. Fue publicado en un medio de la localidad. Y desde hace 2 décadas y media hice de esto un tema de estudio. Hemos tenido años en los que 1 de cada 5 partos de este país lo ha hecho una niña. Años en los que eso ha ocurrido en Panamá. Y aparte de eso, lo que tú decías, Hugo, el hecho de que cuando estamos hablando de una niña que da luz a los 10 y tantos años, la abuela tiene 30 y tantos. Y una abuela de 30 y tantos no está en condiciones de poder dedicarse a cuidar a un nieto. Entonces, viene un tercer problema, que es, bueno, ¿y quién va a cuidar de la criatura? Por eso muchas veces cuando hice el seguimiento de ruptura escolar y maternidad de niñas y adolescentes, me encontré con que era una ficción eso de que muchas niñas fueran a la escuela embarazadas, porque en realidad terminaban rompiéndose la relación escuela-niña, porque una vez dado el parto, no hay quien cuide a la criatura. Entonces, es una realidad de fondo que golpea otras consecuencias que te hacen un ciclo vicioso sobre el cual es muy difícil salir. Y eso es lo que me llama la atención, ese círculo. ¿Cómo lo rompemos? Sí, yo creo que hay dos temas importantes. Una cosa es la prevención del embarazo en la adolescencia, que requiere intervenciones integrales desde todos los sectores para asegurar que las adolescentes no queden embarazadas. Pero está el otro aspecto, que es garantizar el acceso a los servicios de esa madre adolescente. Entonces, el derecho que ellas también tienen de estar en la escuela, el derecho que tienen a ir a servicios de salud sin estigmatización. Entonces, estamos hablando de dos cosas. No es solo prevenir, sino también tener intervenciones focalizadas para esas que son madres, que salgan de ese círculo. Y déjeme decir algo nada más, Hugo. Sí. Hubo un año terrible, la primera década del nuevo siglo. Un solo colegio de la provincia de Colón registró 70 estudiantes entre primer ciclo, entre 7º grado y 12º grado en embarazo. Un solo colegio. Vamos a decir que ahí ha variado un poco desde entonces a la fecha y se le ofrece la oportunidad al adolescente, pero la adolescente o la niña se enfrenta a una realidad. Yo ahora soy mamá. Me decía el testimonio de la joven, es que mi vida cambió porque ahora yo me tengo que encargar de mi bebé. Es decir, no puedo estudiar a la vez, ni puedo trabajar, aunque exista la opción, porque es que ahora soy mamá. Entonces ahí donde decía, mi vida cambió. Entonces la realidad le está cerrando la puerta, aunque el sistema le haya abierto la puerta. Así es. Bueno, ahí precisamente se requiere poner atención, hacer estudios que nos muestren este tipo de datos. Panamá cuenta ahora mismo con la ley 285, que es el sistema de protección integral de la niñez. Esa fue creada en el 2022, ya se está trabajando en el plan de implementación y precisamente en esa integración integral llama a darnos la responsabilidad a los distintos ministerios, organizaciones que deben intervenir a tiempo para brindar, por un lado, prevenir y por el otro lado, facilitar para que esa persona no se estanque y pueda seguir desarrollándose. Ahora, ¿por qué vamos tan lento en esto? Falta una política de Estado. Es decir, yo entiendo que cada gobierno viene, cambia a los funcionarios, cambia ministros, pero ¿por qué vamos tan lento? ¿O es que estos procesos son así, de lentos? No sé, se lo pongo sobre la mesa, usted que es especialista. No es que vamos lentos, es que estamos parados.
No estamos parados. Sí, ¿Por qué no estamos parados? Vamos a compartir las dos impresiones. Le digo por qué estamos A ver, parados. ¿por qué? Porque la sociedad no reacciona de conformidad al problema que tiene enfrente. Lo que se está haciendo es producto de acciones y no necesariamente de políticas bien consolidadas. Discutíamos antes de que comenzara, hablábamos sobre eso, de que no siempre todas las acciones pertenecen al ámbito de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen una visión y tienen una caracterización. Y el problema, lo que yo encuentro como crítico aquí, es que lo que carecemos es de políticas públicas, aunque haya muchas acciones. Las acciones no significan que hay dinamismo. Por eso es que hablo de políticas de Estado, porque si todavía en la mente de una parte de la población subyace que un adulto mantenga relaciones sexuales con un menor no es un delito, algo estamos haciendo muy mal. Ahí sí coincido entonces en que estamos parados, porque este patrón cultural tenemos que encontrar la forma de romperlo. Bueno, es que precisamente, vamos a decir, Panamá viene desarrollando una serie de cambios, Sí. preparándose para dar respuesta a todas estas situaciones. Lamentablemente, los gobiernos, internacionalmente hablando, todos los gobiernos del mundo son reactivos a situaciones. La sociedad vive, ¿no? Sí. Y en ese marco, por ejemplo, se creó en el 2019 el CONA, el Consejo Nacional de la Niñez. Se dieron cuenta el Consejo Nacional de la Niñez, que es como un ente asesor para el gobierno nacional, que se requería algo más. Ahí se crea, en el 2022 se logra hacer la ley 285 que crea el sistema de garantías. Toma tiempo, tomó menos que la Declaración de los Derechos del Niño, que fueron en el 58 y después se adscribieron en el 89. Gracias, ahí fueron como 30 años. O sea, no 59, 69, sí, 30 años. hablamos de lentitud, sí es un poco, pero vamos avanzando. Esto fue más rápido. Una vez que se crea esta ley, esto llama al gobierno nacional a tomar acciones y en ese camino estamos. Nosotros tenemos 5 meses de estar en gobierno y hemos tomado varias acciones, estamos trabajando precisamente con todos los actores que nos ayudan, llámese UNICEF, llámese otros. Ya estamos trabajando en el plan de implementación, ya va muy avanzado. Estamos participando, por ejemplo, en lo que son las madres adolescentes. Ya van 2 reuniones que personalmente la señora ministra Beatriz ha participado porque es un tema que nos preocupa, porque nosotros somos desarrollo social. Vamos, sí, entiendo todo eso. Pero mire, le voy a poner lo básico y elemental. Educación sexual en valores. La joven me dice, yo en la escuela lo único que aprendí es que me había venido la menstruación y yo me había desarrollado. Pero no entendía las implicaciones que conllevaba el haberse desarrollado. Entonces, ahí hay un vacío donde, insisto, como sociedad no estamos marchando al ritmo de la necesidad que hay. Sí, se crean organizaciones, tenemos la ley, pero hay un divorcio entre esto que tenemos como Estado y la realidad que están viviendo estas niñas. No son ni siquiera ciudadanos, son niñas que son víctimas en diferentes escenarios. Totalmente de acuerdo con usted, Sí, Hugo. Totalmente de acuerdo con usted. Y yo creo que, a ver, si analizamos los datos y si somos objetivos totalmente, en estos 35 años que Panamá, desde que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, han habido significativos avances. No han habido retrocesos, han habido avances en muchas áreas. Y como te dije, una de ellas es que la educación primaria es casi universal. Todos los niños, casi todos los niños en Panamá, un 1% tal vez, todos van a la escuela primaria. Y hay otras cosas que han ido avanzando. Aunque Entonces, sí, le digo, sí, el criterio tradicional de medir que hemos avanzado es que la educación sea universal, poco me dice porque la calidad de la educación está para pedir perdón. Sin embargo, nosotros, pues casualmente la semana pasada, gracias por haberlo planteado, licenciada, tuvimos el Día de la Infancia a escala mundial a raíz de que Naciones Unidas hizo realidad eso en el 59. Y el informe de Naciones Unidas, cuando lo leí y me describió el estado de la niñez en Panamá, es para llorar. Es para llorar. Aunque no hayamos retrocedido, es para llorar. Para llorar. Iba hacia el lado de que hay algunos grupos muy específicos que necesitan intervenciones focalizadas. Y en el informe hacemos análisis de esos 3 grupos, que son la niñez indígena, las madres adolescentes y los niños y las niñas con discapacidad. Entonces se trata de focalizar las intervenciones para romper la desigualdad, ¿verdad? En esos grupos que más lo necesitan. Ahora, fíjese que hablé de un tema que tiene que ver con nuestro sistema educativo y que a veces, insisto, es como una palabra obscena ponerla sobre la mesa.
educación sexual. Fíjese que en la misma mesa nos saltamos el tema y seguimos como si no hubiéramos puesto nada. Y ahí está la clave también. Está pendiente, hubo Y es una tarea pendiente. Estamos parados. Sí, porque hubo un no consenso, vamos a decir así, y en ese tema le doy la razón. Nosotros todos debemos escuchar a los padres porque no debemos imponer una educación sexual que no vaya acorde a la cultura de nuestro país. Y por eso fue que hubo un rechazo. Y en esa misma línea diría yo que sí, nos estamos abriendo en este momento, en esta nueva administración del MIDES, por lo menos, y de trabajar en implementar la ley 285, que es el sistema de garantía de la niñez. Precisamente están incluidas las sociedades civiles, está incluida las universidades, está incluidos los jóvenes, está incluidos los niños. Escuchar. ¿Por qué? Porque debemos dar respuesta para el Estado, y el Estado somos todos, y ser sordos y ciegos no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque seguimos con las cifras aumentando. En ese sentido, esta administración está haciendo ya los esfuerzos precisamente del acercamiento para poder materializar en la medida de la velocidad que podemos y la cantidad que permite una gestión tan corta de 5 años, hacerlo, ¿no? Pero por eso es que tenemos que tener políticas de Estado. Y sí, la verdad es que como Estado, como país, no logramos un acuerdo en el tema de educación sexual porque habían algunos que se iban de educación sexual a enseñar sexo, que es una cosa muy distinta a una educación sexual en valores. Hay otros que no querían que se tocara el tema en la escuela. Bueno, entonces estábamos de extremo a extremo y creo que la educación sexual en valores... No, si hay consenso como sociedad, y te cuento que no queríamos eso. Sí, pero, pero creo que los dos extremos pero nos como hacen sociedad daño. no hemos avanzado en ese punto. Ese es el detalle, que No tenemos hemos que dar de pasos hacia adelante porque, mire, incluso yo se lo digo a los grupos religiosos, la Biblia en Génesis 1 habla de sexo, así de sencillo. Entonces tenemos que aprender a educarnos sobre este tema y dar el paso con la característica nuestra, panameña, sin imposición de absolutamente nadie, pensando en quienes son víctimas. Sí. Porque no hemos retrocedido, pero seguimos teniendo estos casos que ameritan que caminemos en la dirección correcta, de manera proactiva. Gracias por acompañarnos e ilustrarnos. A ustedes gracias por la sintonía, a ustedes gracias por sus análisis y preguntas. Don Danilo, hoy se va con la Java con poquita pregunta y tuvo mucha participación. En algunos segmentos más que en otros, pero bueno. Usted siempre me mira con esa carita. No, pero usted hace milagro con el tiempo. Yo soy testigo de primera instancia. Intentamos hacerlo, pero si usted no tuvo tiempo, ve el programa completo esta tarde a las 3 en Eco TV pendientes y también está disponible en nuestras plataformas. En lo que queda de hoy, pues hacemos el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.